en la parte de ventraciones de la pared abdominal. Como les decía, vamos a revisar la parte de la anatomía de la pared abdominal. Este, cosas generales que con los que están ustedes preparando, lo van a entender. Si tienen alguna duda, no esperen a que terminemos, me avisan y lo contestamos en ese momento, ¿de acuerdo? Bien, como básicamente las hernias pueden salir en cualquier parte de la pared abdominal, puede ser la parte anterior, rara, las partes laterales es muy raro ver, pero la pared posterior sí, en la espalda, en la región lumbar pueden salir algunas hernias. Puede salir en la pelvis también, hay una hernia que se llama obturatriz, que sale por el agujero obturatriz, y en el diafragma también puede haber hernias, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier de estas partes puede haber hernias. Como ustedes saben, la pared abdominal, desde el punto de vista semiológico, ya hemos visto cómo lo dividimos, pero aspectos que resaltar, tenemos el músculo recto anterior, ¿no? Que es de tamaño variable y visible de acuerdo a la contextura y la condición física de la persona. Y tenemos estas musculaturas laterales, ¿de acuerdo? En la parte anterior. Esta es la región inguinal, básicamente, ¿de acuerdo? Este músculo recto anterior es un músculo metamérico que tiene metámeras, ¿de acuerdo? Eso es lo rescatable. Del punto de vista semiológico, ya hemos insistido en que generalmente se puede dividir en 9 sectores, según la escuela francesa, o en 4 cuadrantes, más con la técnica americana. Un segundito, chicos, porque tengo un paciente, 32 años con un plastrón apendicular, así que bueno, no lo podemos dejar ahí. Bien, ok, entonces seguimos. Entonces, les decía yo que tenemos este músculo. ¿Ven? Se ve mi puntero, ¿no? Estoy usando un puntero. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Bien, entonces tenemos el músculo recto anterior hacia el centro y hacia las zonas laterales, los músculos laterales que vamos a ver acá. ¿Qué cosa les quiero decir yo en relación a este músculo recto anterior, que es un músculo metamérico? Recuerden su clase de anatomía, está en el estuche de los rectos. Recuerden que este estuche de los rectos tiene un comportamiento, aquí hay en la profundidad, en la cara posterior, lo que se llama el arco de Douglas, es para que lo recuerden, pero que estos músculos tienen, sobre todo los laterales, tienen una modificación cuando va llegando acá en esta zona de la región inguinal. Vamos a retroceder un slide. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos estos cuadrantes según la escuela francesa, y si vemos acá en la región inferior, la línea que da la línea biisquiática, que es entre las espinas ilíacas anteriores superiores, derecha e izquierda, y aquí la línea media clavicular, sí, la media clavicular generalmente, ¿no? Entonces divide este cuadrante inferior. Y recuerden que la fosa ilíaca, las fosas ilíacas, tanto derecha como izquierda, están por fuera de la línea media clavicular, ¿no? O por fuera del recto también y por debajo de la línea biisquiática. Y es este pedacito nada más, ¿de acuerdo? Se ve, ¿no es cierto, chicos? Sí, doctor. ¿Y cómo se llama esta proyección coincide con la región inguinal? Entonces, prácticamente la región inguinal es la misma que las fosas ilíacas. A mí no me gusta usar el término de fosas ilíacas porque, ¿para qué se utiliza el término de fosa ilíaca, sobre todo derecha? ¿En qué patología? Apendicitis, doctor. Apendicitis. Apendicitis, ¿no? Claro, es bien común usarlos, ¿no? Pero jóvenes, si es que ustedes ven el apéndice, ¿dónde está? ¿Está en la fosa ilíaca?
¿En el meso? No. Estás más o menos Pubátrio. en el flanco derecho, tirando, ¿no? Quizás acá. Pero cuando uno traza el punto de McBurney, que es de la espina ilíaca antero superior al ombligo, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Y en la unión del tercio externo con los dos tercios mediales, ese es el punto de McBurney, ¿no es cierto? ¿Y con qué coincide el punto de McBurney? Plano interespinoso. No, mira, ve, si tú trazas aquí la espina ilíaca antero superior y trazas con el ombligo, generalmente coincide con el punto de inserción del apéndice secal. ¿Ya? ¿Lo estás viendo? Mira, mira, ve mi puntero Sí, doctor. y eso está por arriba de la fosa ilíaca, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo siempre digo de que es un error. Por eso, cuando yo digo dolor, sospechoso apéndice, dolor en fosa ilíaca, yo no le pongo dolor en fosa ilíaca, sino yo pongo punto doloroso en el cuadrante inferior derecho. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Y eso me sirve a mí porque cuando yo voy a hacer una incisión de Rocky Davis para un apéndice, siempre ubico el punto de McBurney y ahí corto. Cuando uno quiere hacer el corte más abajo para que la cicatriz se esconda en el bikini de cuenta o en la truza, generalmente uno tiene dificultades para sacar el apéndice. ¿Ya? Chicos, díganme ya para poder seguir así. Bueno, ya. Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. la- y el es importante conocer los planos musculares, puesto que uno los va a ir cortando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá los músculos laterales, el músculo recto anterior. Aquí tenemos el piramidal, pero que es un músculo vestigial, casi no se ve así que lo pasamos de alto. Bien, la aponeurosis de los músculos, cuando llegan a la región inguinal, empieza a tener ciertas modificaciones que nos van a empezar a complicar la vida cuando hablemos de hernia inguinal. Aquí también está este dibujo de Netter nos sirve para ver que tenemos la piel. Debajo de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo. En el tejido celular subcutáneo tenemos varios vasos, pero también tenemos dos condensaciones de tejido un poquito más laxo, que es la fascia. Hay dos facies. ¿Cómo se llaman la superficial y la profunda? Las facies de, chicos, ¿no se acuerdan? ¿De Camper? Exacto, de Camper y Scarpa, porque la de Camper es la superficial y la de Scarpa la profunda, ¿ya? De Camper y Scarpa. Muy bien, seguimos. Entonces cortamos el músculo y se presenta el músculo recto anterior dentro de su estuche o vaina de los rectos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y hacia las partes laterales, regresemos un slide, el primer músculo que aparece en la zona lateral es el músculo oblicuo mayor. Si es que ustedes ven el músculo oblicuo mayor, miren el sentido de las fibras es de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Como cuando ustedes se meten la mano en el bolsillo, en esa misma dirección va estas fibras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama? Oblicuo mayor o externo. Oblicuo mayor o externo. Debajo de ese músculo oblicuo mayor o externo está el oblicuo menor. El oblicuo menor tiene las fibras generalmente en sentido contrario, sobre todo en la parte alta, y en la zona medial es un poquito más horizontal. ¿De acuerdo? Lo están viendo, ¿eh? Chicos, aquí está el mayor afuera y por debajo el oblicuo menor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y si seguimos profundizando, aparece el músculo, aquí tienen el mayor, el menor y aparece el transverso. Esos son los tres músculos de las regiones laterales. El oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Estos terminan en la zona externa del recto en una condensación aponeurótica que se llama línea semilunar de Spiegel, ¿de acuerdo? Línea semilunar de Spiegel, por donde salen algunas hernias que se llaman hernias de Spiegel, ¿de acuerdo? Van por fuera del músculo recto
y la mayoría de las hernias están por debajo del ombligo, ¿ya? Ahora, aquí también vemos el músculo recto, que ya hemos ido cortando el músculo recto, y en la parte posterior, en la parte posterior está acá, acá tienen aponeurosis en la parte posterior hasta aquí. Debajo de aquí hacia abajo no hay aponeurosis. Este arco justamente se llama línea arcuata o arco de Douglas, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué datos interesantes? Acá tenemos una de las venas ilíacas. Antes de pasar a ser femoral, sale una arteria arterias y venas importantes que van a ir en dirección del ombligo, que se llaman las venas y las arterias epigástricas profundas. Estas arterias epigástricas profundas van en dirección del ombligo, ¿de acuerdo? Y se meten por dentro del estuche de los rectos y van ascendiendo hasta la parte alta. Ya ustedes saben esto de acá, sigue, 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 y se van a anastomosar con unas venas y arterias que bajan desde el tórax. ¿Qué vasos son estos, chicos? Epigástricos superiores. Se llaman, sí, estos son epigástricos superiores, pero son ramas de las mamarias, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Ya? Y acá las mamarias son ramas de la subclavia, ¿de acuerdo? Entonces puede haber un puente acá, ¿de acuerdo? Hay un arco anastomótico importante acá, ¿de acuerdo? Bien, acá tenemos el ombligo, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el ombligo? ¿Dónde está? El ombligo es variable, ¿no? Algunos, los delgados lo tienen un poquito más altito, los panzoncitos como yo lo tenemos más bajito. Generalmente cuando los plásticos quieren ubicar el ombligo, generalmente trazan la línea bisquiática y generalmente lo colocan a esa altura más o menos, un poquito más arriba quizás, ¿de acuerdo? Entonces, pero ahí más o menos se ubica el ombligo. ¿Para qué otra cosa nos sirve este slide? Ah, ya. Entonces, y debajo del músculo transverso encontramos grasita preperitoneal y el peritoneo. Vamos a seguir. Esto es igual lo que les decía yo, los vasos, acá tenemos el recto y aquí ven cómo va la arteria que les dije. Otra cosa importante es de que los vasos y los nervios más importantes de la región lateral y que va a inervar toda esta zona están entre el oblicuo menor y el transverso, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente cuando uno va a hacer reparaciones de hernias hay que evitar entrar entre este espacio que queda entre el oblicuo menor y el transverso, puesto que va a lesionar los nervios, ¿de acuerdo? Entonces hay que evitar trabajar acá en este plano. Vamos a admitir al Mendelssohn. Bien. Entonces aquí vemos, hemos retirado la piel, el tejido celular subcutáneo con todos estos vasos venosos sobre todo, ¿no? Tenemos el ombligo acá y aquí las venas epigástricas profundas con las epigástricas superiores. Y miren, aquí ven la mamaria. Vamos a, no se ve mi puntero. Ven, acá, esta es la vena mamaria, ¿ven? Que viene desde arriba, desde la subclavia, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, y aquí ven los vasos principales que están entre el plano del oblicuo menor y el transverso. ¿De acuerdo? Bien. Ok, perfecto. Los nervios, jóvenes, ya hemos hablado, cuando hemos hablado abdomen agudo, los nervios espinales, ¿no? Que salen de la región dorsal, se van hacia adelante, y aquí en forma oblicua, y en estas son las metámeras, ¿no? Que dan la inervación dolorosa, ¿de acuerdo? Bien, creo que ahí va. Vamos a ver el abdomen por su interior, ¿de acuerdo? Por la parte interna. Aquí vemos la piel, el tejido celular, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el músculo transverso y el peritoneo, ¿no? La fascia transversalis acá y acá el peritoneo
¿Visceral o parietal, Parietal, doctor. chicos? Parietal, exactamente, ¿ya? Esto lo estamos viendo por el interior del abdomen. Entonces, acá hay una estructura interesante que hay que reconocerlo, sobre todo hoy en día, porque hay ciertas técnicas de hernioplastías que se hacen por vía laparoscópica, es decir, por el interior del abdomen, y entonces hoy cobra importancia reconocer esta estructura. Pero aquí tenemos el ombligo visto por el interior. Y hay ciertas estructuras anatómicas que hay que reconocer. Esto que está acá, ¿qué cosa es? El ligamento, chicos, Redondo. redondo. Y este de acá, el falciforme. Además Falciforme. está con la letrita, pero no sé muy bien. Perfecto. Pero del ombligo, jóvenes, del ombligo, aquí tenemos nosotros la vejiga, ¿de acuerdo? Del ombligo a la vejiga hay una estructura medial, ¿cómo se llama? El uraco, ¿de acuerdo? El uraco. Pero después ven estas estructuras laterales al uraco, se llaman ligamentos umbilicales, ¿ya? Mediales u obliterados, ¿de acuerdo? Ligamentos umbilicales. ¿Están tomando nota o no están tomando nota? Me Sí, los doctor. voy a jalar Sí, así. doctor. Perfecto, muy bien. Jocelyn, ¿tienes hermanitos menores? No. No, doctor, soy hija única. Hija única. Perfecto, Jocelyn. Jocelyn, Doctor, ¿cómo respira? ¿Ves acá al fetito? ¿Cómo respira y se alimenta el fetito? por el cordón umbilical Perfecto, el cordón umbilical. ¿Qué conecta el cordón umbilical? al bebito con la placenta. Con la placenta. Perfecto. Y en la placenta hay intercambio sanguíneo entre el feto y la madre. Sí, a través de las vellosidades de la placenta. Y ya, pero hay intercambio de sangre, o sea, la sangre de la madre pasa al feto y la del feto a la madre. Sí, Sí, a ver, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con Jocelyn? Levanten la mano los que están de acuerdo con Jocelyn. Jocelyn, estás sola, triste y abandonada, nadie te apoya. ¿Y estos son tus patas? Qué vergüenza, ¿no? Chicos, ¿pasa o no pasa? Ya están googleando ya. ¿Y qué pasa si es que la madre tiene un tipo de sangre, por ejemplo, A positivo y el feto tiene o negativo o positivo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Rechazo. rechazo. Y se muere. ¿Alguien se muere? La mamá. Los dos se mueren. Porque harían hemólisis. ¿No, Jocelyn? Pero doctor, ¿eso no se daría en la segunda gestación? ¿Cómo? El No, pero rechazo no. no, claro, hay problemas de incompatibilidad, pero ¿qué pasaría si el bebé tiene un tipo de sangre y la mamá tiene otro tipo de sangre? Entonces, Jocelyn, el primer mito que vamos a tirarnos el día de hoy es de que no existe intercambio sanguíneo entre el feto y la madre. Existe como si es que fuera, hay las vellosidades placentarias, pero lo que pasa a través de las vellosidades placentarias, Jocelyn, son los nutrientes y el oxígeno, y del feto a la madre pasan los desechos metabólicos del feto y el CO2, ¿no es cierto? ¿De acuerdo, Jocelyn? Sí, doctor, gracias por aclararme. Y aclararle a todo el mundo también, pero entonces eso es la primera conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, perfecto. Y ahora, ¿cómo va la sangre oxigenada de la placenta al feto? ¿Por dónde entra? Nadie, todo el mundo está ahí. Luis Alberto, Mundaka, ¿por dónde va Doctor, la, por las venas del cordón umbilical. por las venas, sí, Victoria, ¿no es cierto? Por Karen, la, Karen, y se cambió el nombre. ya, Karen, por las venas del cordón.
La sangre oxigenada al feto, ¿por dónde entra? Por la... No, estoy Sería confundida. la Si es vena umbilical, doctor. No sería entrar por la Por vena la umbilical. vena umbilical, por porque la... ¿cuántas venas hay? Una Uno. y Hay dos dos arterias. arterias. Y hay dos arterias, exactamente. Y la sangre con CO2 del feto a la placenta, ¿por dónde va? Arterias umbilicales. Por las arterias Arterias. umbilicales. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Entonces, ingresa la sangre oxigenada por la vena umbilical, el cordón umbilical, y se va al ombliguito del feto, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Y de ahí a dónde se va? ¿Del ombligo a dónde se va? ¿Al hígado? Al hígado. ¿A través de qué? Del... había un receso que es uraco, si no me equivoco. A O ver. ¿Quién le da una mano? Está bien, vamos a ver. Jóvenes, a través del ligamento redondo. Retrocedamos. Del ombligo, por el ligamento redondo, va la vena umbilical hacia el hígado. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Y del hígado hacia dónde va? Del hígado al corazón, pues. ¿Por dónde pasa? Exactamente, del hígado al corazón, pero ¿por dónde? ¿Cuál es el camino? ¿Te acuerdas? Vena cava. Vena cava Del inferior. hígado a la cava superior y ahí hay, en el corazón hay un shunt. La cava superior, Vena cava inferior. cava inferior. ¿Y cómo pasa del hígado a la cava inferior? Está muy bien. Vasos hepáticos. Mientras De una arteria fetal que se llama la arteria comunicante de Arancio. Miren, chicos, miren. Aquí tenemos en color rojito o anaranjado la sangre de la vena. Están viendo mi puntero, ¿no es cierto? ¿Sí? De la vena umbilical. Se va hacia el hígado y a través del ducto venoso comunicante de Arancio pasa a la cava inferior. Y de la cava inferior pasa a las cavidades derechas del corazón. Y de las cavidades derechas del corazón, a través del foramen oval, ¿no? Pueden pasar hacia el lado izquierdo. Parte también se va hacia los pulmones, pero como no respira, no hay intercambio de oxígeno. Pero pasan por las cavidades, forámenes oval, hacia las cavidades del lado izquierdo, y del lado izquierdo se va a su cerebrito, a todos los tejidos para que reciban su alimento y su oxígeno. ¿De acuerdo, chicos? Sí, doctor. sí, doctor. Ya, lo anotaron porque se los voy a preguntar, ¿de acuerdo? Pero, y de allí, jóvenes, y de allí, ¿cómo regresa? Regresa a la sangre, miren, va bajando, va bajando, 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 y se mete por por la aorta abdominal, y de la aorta abdominal se dividen las arterias ilíacas comunes, ¿no? O primitivas. Y de las arterias ilíacas primitivas se van a las arterias ilíacas internas. Chicos, ¿de acuerdo? Y una rama de las arterias ilíacas internas son las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales que regresan hacia el ombligo y de ahí se van hacia la placenta. Retrocedamos, anoten, están anotando arterias umbilicales, ¿de acuerdo? Que son ramas de las ilíacas internas. Chicos, retrocedamos unos minutitos. Miren, aquí están acá de las arterias ilíacas internas salían las arterias umbilicales que se van hacia el ombligo y de ahí van. Cuando nace el niño, estas arterias umbilicales ya se atrofian y quedan convertidas estas arterias en ligamentos, que se llaman los ligamentos o pliegues umbilicales mediales. ¿De acuerdo? ¿Tomaron nota? Sí, doctor.
Entonces, primer mito que nos trajimos abajo, estamos en Mythbuster, es que la sangre del feto no se mezcla con la sangre de la madre, sino que hay intercambio de gases y de intercambio de nutrientes. ¿De acuerdo? Recuerden de que existen, que si hubiera mezcla de sangre, entonces todos los medicamentos y cualquier cosa que la madre tuviera pasaría directo al feto, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo, Karen? Cierto. Si la madre tuviera SIDA, el niño va a tener SIDA porque le pasa la sangre, ¿no es cierto? Pero no necesariamente una madre con SIDA le pasa los virus al feto, ¿no es cierto? Ujú. Y hay Cierto. medicamentos que no pasan la barrera hematoplacentaria, ¿de acuerdo? Chicos, ¿estás ahí? Claro. Dayana, ¿estás ahí? Doctor. ¿No está Dayana? Ivonne tampoco. Sí, doctor. Dayana, repite ¿Escucha? conmigo, la sangre de la madre no se mezcla con la sangre del feto. La sangre de la madre no se mezcla con la del feto. Existe una barrera hematoplacentaria, ¿no es cierto? ¿Ya? Que no deja pasar algunas cosas, hay medicamentos que no pasan. Entonces, ese es el primer mito. El segundo es de que la sangre ingresa por la vena umbilical, entra al ombligo. Del ombligo, vía el ligamento redondo, se va hacia la parte inferior del hígado. Y en etapa fetal, se va por la comunicante de Arancio a la cava inferior. De la cava inferior, sube hacia la aurícula derecha y de ahí por el foramen oval pasa a las cavidades cardíacas del lado izquierdo y de ahí se distribuyen por el organismo. La sangre que ya ha sido utilizada, más rica en CO2 y los productos de desecho y los productos después del proceso de las mitocondrias, el CO2 regresan por la aorta ligamentos umbilicales hacia el ombligo y de ahí se va hacia la placenta. ¿Tomaron nota, chicos? Karenia, Sí, doctor. ¿te gustaría que te pregunte eso en el examen? Ya te lo estoy diciendo, ¿no? Bacán. Ya tienes una fija. ¿Ya? De hecho, doctor. De hecho, muy bien. Entonces, chicos, no se olviden por qué razón, y ahora dirán, doctor Giracata se rayó, ¿y para qué nos enseña esto acá en hernia? Vamos a ver ahorita por qué razón, porque si no después no me entiende. Avancemos. Punto aparte, hernia, definición, ¿qué es una hernia? La hernia es una procedencia anormal o una protrusión anormal, como quieran, de una estructura intraabdominal, generalmente una víscera hueca de mayor parte de la misma o del epiplón mayor, grasa, a través de un orificio preformado o preexistente precedido de un saco herniario. Ahorita lo vamos a repetir, como dice el Principito, con un dibujito es más facilito. Una hernia es la protrusión de una víscera contenida en la cavidad abdominopélvica a través de un defecto de la pared abdominopélvica diafragmática constituido para contenerla. Tenemos una protrusión y tenemos un defecto. Tenemos algo que protruye y tenemos un defecto o una debilidad. A medida que va avanzando la protrusión va expulsando, cada vez protruye más y a través de ese defecto se va haciendo cada vez más evidente. Acá ven ustedes en celestito el peritoneo. El peritoneo es empujado y va formando lo que se llama saco herniario, el saco, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de acá puede seguir protruyendo, se llama cuello, y el cuello puede ajustar la víscera o puede dematizarse la víscera y se puede necrosar. ¿De acuerdo? Chicos, listo. Entonces ya saben lo que es una hernia. Las hernias pueden ser diafragmáticas en la región inguinocrural, hernias ventrales o eventaciones son sinónimos, hernias ventrales o eventraciones, y para que exista una hernia ventral o una eventración tiene que haber una herida quirúrgica o una herida traumática previa, es decir, un defecto adquirido,
Después hay otras hernias del piso pélvico, las hernias de la región lumbar, como ya se los mencioné. Las hernias de la pared anterolateral del abdomen son las hernias umbilicales, las hernias epigástricas, las diastasis de los rectos, que en realidad no son hernias, ¿de acuerdo? Pero es un defecto de la pared. La hernia inguinal, la hernia crural y la hernia ventral o eventración. La diastasis de los rectos es que el músculo recto anterior va muy separado y deja una brecha en el centro. En realidad no tiene un cuello verdadero, entonces de tal manera que nunca se va a complicar y en realidad estéticamente se ve feo, ¿no? A las mujeres o hombres con una diastasis de rectos se le ven panzones, guatones, ¿ya? Entonces, a veces, sobre todo las mujeres quieren operarse más por cuestiones cosméticas, porque le paran fastidiando que parece que está embarazada, ¿ya? Bien. Sí, se entendió, ¿no? Ya saben, les pregunto, chicos, no digan que no les pregunté. ¿Quedó claro o no quedó claro lo que es una diastasis de rectos? Mendelssohn Sí, está doctor. por ahí. Sí, perfecto. Las hernias inguinales suelen ser la mayoría de las hernias, 75-80%, las eventraciones, las hernias umbilicales y otras hernias. Esto depende de las estadísticas también, ¿ah? De cómo se estudie hernias y eventraciones. No les pregunto porque es controversial, porque en realidad las eventraciones o hernias ventrales son adquiridas. Entonces, las hernias congénitas tendríamos que sacarles porque esto no incluiría. Entonces, ahí las que aparecerían en segundo puesto serían las hernias umbilicales. Entonces suelen ser preguntas cachosas, ¿cuáles son las hernias más frecuentes? O las segundas, recuerden, hernias inguinales, en términos generales, las eventraciones, sobre todo, hoy en día deben de estar disminuyendo las eventraciones. ¿Por qué razón? Como estamos haciendo más cirugía laparoscópicas, entonces las heridas son más chiquitas y debe de haber menos eventraciones que antes, ¿de acuerdo? Otras hernias. Aquí vamos a un pequeño resumen. Aquí tenemos las hernias umbilicales en la región umbilical, ¿de acuerdo? Las hernias que están entre el apéndice cifoide y el ombligo se llaman hernias epigástricas, o hernias de la línea alba. Esta es la línea alba, la línea del centro. Esto es lo que le decía yo de que si van separados se causa una diastasis. ¿De acuerdo? Después les tenemos las hernias de la línea de Spiegel, las hernias de la línea semilunar de Spiegel, que generalmente van por debajo del ombligo, generalmente, ¿no? Y van por la línea de Spiegel. Y en una cicatriz operatoria vienen las hernias ventrales o eventraciones, ¿de acuerdo? Aquí en la región inguinal vienen las hernias inguinales y en la región crural las hernias crurales. ¿De acuerdo? Existen unas hernias raras que se las voy a mencionar nomás, que son en las regiones lumbares, ¿de acuerdo? Y se las pongo porque de repente en un futuro, en algún examen de residencia o de el ENAM o cosas, les pueden preguntar por ahí una pregunta bien tuquita, ¿no? Y en las regiones lumbares tenemos dos hernias, la del cuadrilátero de Greenfeld, que es la superior, y la del triángulo de J.L. Petit, ¿ya? Jean-Louis Petit es la inferior, ¿ya? Entonces anoten, la superior es la del cuadrilátero de Greenfeld, anoten un cuadradito, Greenfeld, y el triángulo de Petit, ¿de acuerdo? ¿Dónde están? En la región lumbar, en la parte superior está aquí, ¿no? La hernia del espacio de Greenfeld, espacio lumbar superior, ¿ya? Los límites sería bien bravo que les pregunten, pero si por ahí a alguien le gusta anotar, el músculo serrato menor, la 12ª costilla, por abajo el músculo oblicuo menor en su inserción y en la parte interna el músculo recto espinal, ¿de acuerdo? El cuadrilátero de Greenfeld, por ahí sale una hernia. ¿Qué puede contener? Es grasa generalmente perirrenal, ¿de acuerdo? Grasa perirrenal, es decir, cuando uno ve una hernia, un cirujano ve una hernia en esto de acá, no vaya a confundirlo con un lipoma, estirpas y de repente lesionas el riñón. Lo que hay que hacer es meterlo simplemente y colocar una malla, ¿de acuerdo? Y en la parte inferior, acá, se llama el triángulo de J.L. Petit, que es el músculo, ya no el oblicuo menor, el oblicuo mayor,
Aquí el músculo dorsal ancho y la cresta ilíaca. Por ahí sale otra hernia que se llama hernia del triángulo de JL Petit. Rarezas, pero recuerden, cuando vean tumoraciones que lo mandan toser al paciente y sale, no vayan a decir ustedes que son esto de acá, eso es un lipoma, ¿de acuerdo? Chicos, listo, me entendieron, ¿no es cierto? Sí, Sí, doctor. doctor. Claro, doctor. Perfecto, diagnósticos diferenciales. La hernia umbilical, arriba la hernia epigástrica, las hernias de Pigel, la femoral o crural son sinónimos, y la hernia inguinal. Vamos a ver esto de acá. Hernia, generalidades, toda hernia posee un defecto, un saco herniario y un contenido. ¿Ya? Esto para su exposición del día de mañana. Defecto en la pared, un hueco, un saco herniario, generalmente peritoneo, y algo que contiene, que puede ser una víscera hueca, o puede ser grasa, o hasta puede ser, quién sabe, sólido, o puede ser un ovario también, ¿de acuerdo? Entonces tenía un contenido herniario, un saco herniario, un cuello o defecto en la pared, ¿de acuerdo? Decimos que una hernia es la protrusión de un contenido. Si esto es el abdomen, tenemos acá un contenido y acá tenemos el continente, que es la pared. Por ahí protruye, zona de defecto o una zona de defecto o debilidad congénita o adquirida. Congénita en caso de las hernias, adquiridas en caso de las eventraciones. ¿Ya? Bien, entonces de ahí, con estos conceptos, tenemos algunas definiciones de hernias. La hernia reductible o reducible es aquella cuyo contenido puede ser reintroducido a la cavidad. ¿Ya? También se llama coercible o que no está encarcelada, ¿de acuerdo? Hernia reductible o reducible es una... ¿Qué cosa por lo contrario? Que es una hernia irreductible o irreducible, es cuyo contenido no es posible de ser introducido en la cavidad. Se le llama también hernia encarcelada, atascada o atrapada, ¿de acuerdo? Ya le hicieron una captura, ¿no es cierto? Ya. La hernia incoercible, hernias que se pueden reducir con relativa facilidad, pero vuelven a salir inmediatamente o no se pueden mantener reducidas. ¿De acuerdo? Karen, se nota la diferencia, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Ya? Ujú. ¿Qué es una hernia incoercible? Que no se puede reducir o que vuelve a salir. No, sí se puede, pero regresa, vuelve a Ujú. salir. ¿Ya? Son como esos chicos pesados que tú los choteas y regresan. Y los sigues choteando y regresan. ¿De acuerdo, Karen? De acuerdo, doctor. Tienes de esos, ¿no es cierto? Ya sabes, ¿no? Sin comentarios, muy bien. Hernia estrangulada. ¿Qué es una hernia estrangulada? Una hernia estrangulada es cuyo contenido tiene compromiso isquémico vascular. ¿De acuerdo? Una hernia estrangulada es aquella que ya sí se nota isquemia. ¿De acuerdo? Puede recuperarse o no con el... Si llegan ustedes a tiempo y logran que esa hernia que está estrangulada, ustedes logran solucionar la estrangulación, puede ser que se recupere. Y otras pueden ser que no se recuperen. ¿De acuerdo? Cuando no se recupera es una hernia necrosada. ¿De acuerdo? Una hernia necrosada es una hernia estrangulada cuyo contenido manifiesta signos de necrosis tisular. Contenido no viable, es decir, no se recupera. ¿De acuerdo? Y una hernia con obstrucción intestinal es una asa comprometida en la hernia que impide justamente el tránsito intestinal. Ya creo que han visto un caso en una discusión de caso clínico, creo, ¿no? O algo así. ¿Se ha entendido, chicos? Ricardo Sí, Augusto. doctor. Perfecto. Entonces, jóvenes, ahora, ¿qué cosa es una maniobra de taxis? Una maniobra, yo enseño esto, lo que es una maniobra de taxis, porque de repente otros cirujanos ya no enseñan esto, porque en términos generales ya están contraindicados a hacer maniobras de taxis en muchos libros, pero el doctor Giracata es lo suficientemente viejo como para haber tenido experiencia haciendo esta maniobra de taxis. La maniobra de taxis es una maniobra de reducir las hernias, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es una práctica muy antigua, por supuesto, ¿no? Y a lo largo de toda la historia de la humanidad se han intentado reducir las hernias que estaban atrapadas para evitar que el paciente se muera, pues, ¿no? Pero hoy en día, con los avances pues, en cirugía, ya la mayoría de cirujanos jóvenes, sobre todo, de repente les dicen, no, ya no se hace maniobra de taxis. ¿Qué se hace con las hernias? Se operan. Entonces ya no hay mucha práctica.
Pero la pregunta es de que puede tener complicaciones, sí puede tener complicaciones. Entonces hay que saber qué cosa se reduce y qué cosa no se reduce, ¿de acuerdo? ¿Ya? Una hernia que está, hay hernias que están, uno los ve, lo examina, uno lo presiona y ¡plup! Se mete solito, ¿de acuerdo? Y ¡plup! Se sale solito. ¿Cómo se llama, Karen? Que se mete y se sale, lo choteas y regresa. Ah, Coercible. coercible. Incoercibles, ¿de acuerdo? Incoercibles. Hay otras que están salidas y tú lo metes y se quedan reducidas. Sí se puede reducir, pero a la hora que el paciente hace un pujo, ¡proc! Se vuelve a salir, ¿de acuerdo? Y hay otras que uno hace el intento razonable, sin una fuerza brutal, y no se pueden reducir. Esas son las que son irreductibles, ¿de acuerdo? Que están atascadas o atrapadas, ¿ya? Entonces ahí son las maniobras. Cuando un paciente me llega a la emergencia con una hernia que está así, que le duele, y yo veo, lo examino y sé que ya por experiencia que no está estrangulada, que no está estrangulada. ¿Por qué? Porque una contraindicación sería tratar de reducir una hernia que está estrangulada. Una hernia que está estrangulada y que está necrosada, ¿qué pasaría si yo lo reduzco? ¿Qué pasaría? Esa asa que está necrosada se revienta dentro del abdomen y termina ¿con qué? Peritonitis. Con una peritonitis. Entonces un asa que está fría, negra, eso de ahí, eso no hay que reducirlo, sino ¿qué hay que hacer? Cirugía, doctor. Cirugía, Ivonne, ¿no es cierto? O tú eres la que, no, llamen un cirujano. No, tú vas a ser cirujano, tú lo operas, ¿no es cierto, Ivonne? ¿De acuerdo? Sí, ¿Ya? doctor. Entonces hay que llamar a un cirujano. Y entonces, ¿cómo reduzco yo? Generalmente lo acuesto al paciente, lo tranquilizo, le duele mucho, le administro un analgésico y de repente un relajante, ¿de acuerdo? Si el paciente no hay contraindicación, yo generalmente utilizo un analgésico, metamizol, un par de gramos. Un buen relajante, ¿cuál es el mejor relajante para utilizar ahí con seguridad en la emergencia? Diazepam, chicos, ¿no? Yo generalmente utilizo diazepam. Le coloco un analgésico, una ampolla de diazepam y lo dejo descansando, ¿de acuerdo? Muchas veces con esto nada más el paciente se relaja y le pasa el dolor y cuando yo regreso resulta que la hernia ya se redujo solito, ¿de acuerdo? Y muchas veces cuando ya está relajadito y está sin dolor, el paciente está más sedadito, uno hace un pequeño esfuerzo y ¡pluc! Se mete, ¿de acuerdo? Entonces, esa maniobra de reducir una hernia, ¿cómo se llama? Fácil el nombre, ¿no es cierto? Taxis. Ya, maniobra de taxis, ¿no? Eso no va a ser, no, esa es maniobra de Uber, ¿no? No es maniobra de Uber, es de taxis. Muy bien. Y al paciente le colocan en decúbito dorsal o en Trendelenburg para que disminuya la presión intraabdominal. Bien, entonces siempre con maniobras suaves y siempre, no si hay complicaciones o necrosis. ¿Cómo se hace? Se coge generalmente bonito el testículo con la mano izquierda, la mano diestra al testículo y la otra mano va hacia el cuello de la hernia y con movimientos suaves, intenta maniobras suaves reducirlo. ¿De acuerdo? Bien, ok, chicos, pasamos, no vamos a hacer más cositas. Algunos médicos le van a decir que eso está contraindicado hacerlo porque lo dicen los libros, pero como les digo, imagínense si todas las hernias atrapadas que llegan a la emergencia hay que operarlas, faltaría turno. Yo creo que la gran mayoría de cirujanos intenta hacer maniobras de taxis. Tienen que ser maniobras suaves, porque si no hacen una reducción en bloque y pueden hasta perforar un intestino, ¿de acuerdo? Con delicadeza. Entonces recuerden que las hernias pueden quedar atrapadas en el cuello. Si es que se ajusta el cuello, puede haber cambios en la coloración, se pone rojo, azul y después negro y después se perfora, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esas maniobras. ¿Qué cosa es una hernia de Richter? Una hernia de Richter es una hernia en la cual
el borde antimesentérico de un intestino se va a protruir, ¿de acuerdo? Pero la luz del intestino está permeable. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta hernia? Que si bien tiene un pellizcamiento y tiene un borde antimesentérico que se nota que está ahí, sin embargo, esto rojo es el bolo el intestinal, ¿no? Sin embargo, este bolo puede seguir avanzando, ¿de acuerdo? No hay obstrucción. Entonces uno dice, no está complicado. No, sí está complicado, pero ¿qué tiene? Que está con este fenómeno, ¿de acuerdo? Hernia de Richter, ¿de acuerdo? Hernia de Richter. Una hernia de Littré es cuando el contenido es un divertículo intestinal o un divertículo de Meckel, ¿de acuerdo? Cuando un divertículo de Meckel se mete, allí se llama un divertículo o una hernia de Littré, ¿de acuerdo? Una hernia de Meydl es así cuando se hace una W, ¿de acuerdo? Y una hernia de Amiens es cuando lo que se mete es ¿alguien sabe? Sí, ya lo han visto, ¿no es cierto? Hernia de Amiens. Apéndice secal. Un apéndice secal, Natalie, perfecto, muy bien. Cuando se mete un apéndice secal se llama hernia de Amiens, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Chicos, hasta aquí hemos visto que existe el músculo recto anterior que va dentro del estuche de los rectos. Tenemos los músculos laterales, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, o el oblicuo mayor o externo, el oblicuo menor o el interno y el músculo transverso del abdomen. ¿De acuerdo? Ya saben ustedes que en el ombligo entra la sangre. Bueno, no le voy a repartir ya el trayecto, pero ya saben que existe esto de acá. Hablemos ahora sobre ya nos dedicamos a la hernia inguinal y crural, que es la parte más complicada y que va a dar el 90 y tantos % de su exposición del día de mañana, ¿de acuerdo? Las hernias inguinales o crurales, miren, pueden ser así de este tamaño, ¿de acuerdo? O pueden ser cosas más grandes, más grotescas, como esto de acá, o inclusive más, pueden ser tener este tamaño, ¿de acuerdo? Miren esta cosa, ¿no? Ya aparece un toro. Y cuando las hernias son muy grandes, inguinos escrotales, prácticamente el pene queda escondido, puesto que se sopla toda la piel del pene y no se ve el pene en realidad, ¿de acuerdo? Entonces tienen toda esta imagen acá en la ingle, que es una hernia, y esa es una hernia en una mujer, miren, ¿ah? ¿De acuerdo? En los hombres, ¿no? ¿Ven? Acá. Bien, la región inguino-crural, la ingle es la porción de la pared abdominal que se encuentra debajo del nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, definición de Robert Kondo. Por eso les decía yo de que coincide con las fosas ilíacas, y es por lo mismo que no me gusta, en fin. Acá tenemos la espina ilíaca anterosuperior, de aquí a acá, por fuera de la región del recto, esa es la región inguinal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Otro punto de referencia, tenemos la espina ilíaca anterosuperior y aquí tenemos el pubis. Acá tenemos la estructura que se llama la espina del pubis. Si nosotros trazamos una línea de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, es la proyección del ligamento inguinal. Bueno, el hecho es de que esta región es la región inguinal. Aquí vemos la vejiga y tenemos esta estructura central que se va al ombligo. ¿Cómo se llama? Chicos. Uraco. Y acá tenemos este ligamento umbilical medial, ¿de acuerdo? Que es lo que era la arteria umbilical, ¿de acuerdo? Y aquí yo les decía, tenemos la arteria y la vena ilíacas y salen sus ramas los vasos epigástricos profundos que se iban en dirección del ombligo y se metían por el estuche de los rectos. Recuerden estas tres estructuras, chicos. Los vasos epigástricos profundos, el ligamento umbilical medial y el uraco. ¿Anotaron? Ya está. Y tenemos la región inguinal, ¿de acuerdo? Y tenemos por abajo
la región crural o femoral, que corresponde al triángulo de Scarpa, ¿no? El ligamento inguinal, ¿no? Los vasos femorales y acá el músculo pectíneo, básicamente. ¿De acuerdo? Bien. Cuando las aponeurosis del oblicuo mayor, del oblicuo menor y del transverso llegan hacia la región inguinal, sufren modificaciones. De cuenta, aquí tenemos el músculo recto y el músculo piramidal. Y él les decía, ¿no? Entonces, cuando el oblicuo mayor desciende, ya desaparece la parte muscular y aparece la aponeurosis. Esta parte de la aponeurosis del oblicuo mayor desciende hasta la parte inferior, ¿de acuerdo? Después el músculo oblicuo menor viene en su interior y tiene una apertura de un orificio, al igual que el transverso, y se inserta casi a la altura del músculo recto anterior, formando una estructura común. Acá ustedes notarán con el músculo transverso, ¿de acuerdo? El hecho es de que esto es diferente en el hombre o en la mujer. ¿Por qué razón? Porque la mujer nace con sus ovarios y sus ovarios se quedan dentro de su cavidad pélvica. En cambio, el hombre nace con los testículos en el interior de su pelvis y después esos testículos tienen que hacer un largo y sacrificado camino para ir ¿hacia dónde? Chicos, Si la bolsa es Escroto. hacia las bolsas escrotales, ¿no es cierto? ¿Y por qué tienen que ir hacia las bolsas escrotales? Porque allí mantienen temperatura ideal. Así es, ¿no? Para que los tengas bien puestos, Alejandro, tienen que tener una temperatura ideal que es inferior a la corporal, ¿no? Para que se pueda realizar, ¿qué procesos? Espermatogénesis. Exacto, la espermatogénesis y todas esas cosas, entonces tienen que hacerse. Si es que no logran bajar el escroto, entonces se llaman los testículos perdidos, ¿no es cierto? Cuando tenemos un testículo perdido hay que echarlo a buscar. ¿Por qué razón hay que buscar ese testículo que no descendió? Puede malignizarse. Porque se puede malignizar, exactamente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Chicos, levanten los que lo tienen bien puesto en su sitio, la mano, ya saben, ¿ah? Entonces tienen que bajar los testículos a las bolsas escrotales. Y pueden estar a todo lo largo del trayecto del canal inguinal, ¿de acuerdo? Tienen que ir a todo esto acá. Entonces, jóvenes en anatomía les habrán enseñado, y esto era todo un problema, aprenderse todas estas estructuras, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer una comparación. Primero, antes de seguir con esto de acá, vamos a hacer una cosita bastante simple. Es decir, que vamos a comparar el canal inguinal con un pasadizo, con un pasaje, ¿de acuerdo? Este pasaje es así, de esta forma, y tiene dos puertas, una puerta acá adelante y otra puerta atrás, ¿de acuerdo? Se nota mi esquema, ¿no es cierto? Y este pasaje, este pasadizo, tiene una pared anterior, tiene una pared posterior, tiene un techo y tiene un piso. ¿Se entiende? ¿Listo? Muy bien. Si se entiende, seguimos. Si no, no. Leslie, ¿entendiste? Se entiende, doctor, sí se entiende. Entonces, memoricen esto. ¿Qué es lo que tienen ustedes que aprender? Esta pared anterior, pared posterior, el techo y el piso. La pared, y además tenemos una puerta anterior y tenemos una puerta posterior. ¿De acuerdo? Una puerta anterior y una puerta posterior. Están en esa posición. Estamos viendo la región inguinal del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, hay que memorizar esto. La pared anterior está conformada por la aponeurosis del oblicuo mayor. Aponeurosis del oblicuo mayor. La pared posterior está conformada por la fascia transversalis, El techo es el tendón conjunto y el piso es el ligamento inguinal o ligamento de Popar. ¿De acuerdo? Tomaron nota. La puerta anterior
es el anillo inguinal superficial y la pared posterior el anillo inguinal profundo. Repetimos. A ver, Luis Alberto, la pared anterior, ¿qué cosa es? ¿Dónde está Luis Alberto? ¿Alguien que le ayude? ¿Cualquier persona? Aponeurosis del oblicuo Oblicuo mayor. externo. Un oblicuo El oblicuo externo. externo o la aponeurosis del oblicuo mayor. Pero no es el músculo, sino la aponeurosis, ¿de acuerdo? La pared posterior, Tendón la conjunto. fascia transversalis, que no es la fascia del músculo transverso. Es diferente, ¿ya? No es la fascia del músculo transverso, se llama fascia transversalis. El techo, El tendón. Tendón conjunto. Tendón conjunto. el piso, El ligamento inguinal. Ligamento inguinal. perfecto. La puerta de adelante, la puerta anterior se llama anillo inguinal superficial. Y la puerta posterior, anillo inguinal profundo, ¿ya? Algunos le confunden, dice anillo inguinal interno, no es interno. Tampoco es externo. Se dice superficial, ¿de acuerdo? Y el anillo inguinal profundo, algunos le dicen interno, que tampoco es interno, sino es profundo. Y después les voy a decir por qué. ¿De acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo. Preguntas de exámenes. Entonces, miren, acá tenemos la región, el canal inguinal. Este es el canal inguinal, ¿de acuerdo? Aquí tienen ustedes el cordón espermático que está pasando por acá, ¿de acuerdo? Aquí está entrando o saliendo, depende de qué estructura, porque algunas entran y algunas salen, pero esto de acá es el anillo profundo, ¿de acuerdo? O es la pared de atrás, pues. Y aquí tienen ustedes la pared, la puerta de adelante, que es el anillo inguinal superficial. ¿De acuerdo? Chicos, Sí, doctor. aquí tienen la aponeurosis del oblicuo mayor, que estaba acá arribita y lo hemos bajado. Esta es la pared anterior, que es la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. En la parte de atrás, tenemos la fascia transversalis. ¿De acuerdo? El techo, tenemos el tendón conjunto, que es el tendón común del oblicuo menor con el músculo transverso. En realidad no es un tendón, jóvenes, está mal puesto el nombre de tendón, porque no es un tendón tendón es de Aquiles, pero esto de acá es una fusión de aponeurosis que se inserta. El nombre se le ha puesto así, tendón conjunto, ya no le vamos a cambiar, los anatomistas le conocen como tendón conjunto, es el techo. Y el piso, ¿qué cosa es? El ligamento, Inguinal. Inguinal. Bowpart. el ligamento inguinal. A ver, repeat after me. A ver, acá tenemos el anillo inguinal profundo, que está ¿en dónde? En la fascia transversalis, ¿no es cierto? En la pared posterior. Aquí tenemos el anillo inguinal superficial, que es la puerta anterior, que está en la aponeurosis del oblicuo mayor. Aquí tenemos la pared anterior, que es el oblicuo, la aponeurosis del oblicuo mayor. El piso, que es el ligamento inguinal o ligamento de Popat, y el techo, que es el, ¿cómo se llama el techo? Tendón Tendón conjunto. conjunto. Muy bien, María Alejandra. Ok, te felicito. Bien, jóvenes, si es que ustedes se aprenden esto, ya, uy, papá, ya, las técnicas de reparación es pan comido, y ya saben un montón, saben más que un R1 de cirugía, ¿ya? Y el interno que está más perdido, pero en fin, ¿de acuerdo? Entonces, en esto vamos a insistir una y otra vez, hagan sus dibujitos, hagan sus esquemas. Cuando estábamos en las clases presenciales y hacíamos talleres de estas cosas y cosas, exámenes, yo les hacía a los chicos hacer sus dibujitos y tenían que presentar sus dibujitos. O ya en la virtualidad, bueno, no eran sus dibujitos, pero en fin, en la práctica supongo que los profesores les exigirán. Aquí tienen ustedes la espina ilíaca anterosuperior, la espina del pubis. Si trazamos aquí una línea, aquí se desplaza el ligamento inguinal o ligamento de Poppard, ¿de acuerdo? Este ligamento de Poppard, todas las estructuras vasculares que salen hacia el miembro inferior o entran del miembro inferior hacia arriba, entonces esa es la zona de división.
Acá tenemos los vasos ilíacos y aquí los vasos femorales. De aquí para acá es femorales, de aquí para allá ilíacos. Recordemos ya, ¿no? Algunas cositas que de repente hemos visto. Jóvenes, en anatomía les preguntaban, ¿cuál es el orden en el cual están el paquete básculo nervioso? ¿Recuerdan que era el VAN? ¿El VAN? ¿Cómo era eso? ¿El VAN? ¿Se acuerdan? Vena, De arteria y medial a nervio. lateral. Vena, arteria y nervio, ¿no es cierto? Vena, arteria y nervio, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? ¿Ya? Chicos, perfecto. Acá hay otras estructuras que lo vamos a ver más adelante, pero ese es el orden, ya estamos avanzando bastante en el conocimiento de la anatomía. Nuevamente, espina ilíaca anterior superior, espina del pubis, ligamento inguinal. Acá atrás de la rama del pubis hay una excrescencia ósea que se llama ligamento de Cooper, pero en realidad no es un ligamento tampoco. Acá yo no sé por qué razón los anatomistas. Ligamento pectíneo de Cooper, pero realmente es una excrescencia ósea del pubis. Y entre esta excrescencia ósea del pubis, el ligamento de Cooper y el ligamento inguinal, hay este triangulito de acá que se llama ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. ¿De acuerdo? También se los enseño no por fregarles la vida, sino porque sí tiene utilidad. ¿Por qué? Porque este espacio que queda acá es el espacio crural, y por acá salen las hernias crurales, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a seguir viendo más adelante, así que lo dejamos por ahí en este momento. En el hombre, el cordón espermático es más complejo, tiene 3 arterias, 3 venas, 3 nervios y 3 fascias, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es más complejo en el hombre. Todo lo que va a entrar y salir, entonces está acá, 3 arterias, 3 nervios, 3 venas, 3 fascias, todo eso porque el testículo tiene que descender. Aquí, ¿quién guía el descenso del testículo? Es una estructura que se llama gubernaculum testis, ¿no es cierto? ¿Ya? Y arrastra el peritoneo, entonces, y ese peritoneo que arrastra, cuando nace el niño debe de obliterarse, debe de cerrarse. Cuando no se cierra bien, entonces quedan las hernias acá, ¿de acuerdo? Entonces, o pueden quedar rezagos de acá atrapados si están los hidroceles, ¿ya? O los quistes de cordón, en fin, en varias estructuras. Recordemos, jóvenes, aquí tenemos el canal inguinal. Acá tenemos la pared anterior. ¿Qué cosa es? ¿Aponeurosis de qué músculo? Del oblicuo mayor. El oblicuo externo. Acá tenemos la pared posterior. ¿Qué cosa es? La fascia La fase transversal. transversalis. El techo, Tendón conjunto. Conjunto. el piso. Ligamento inguinal. Ligamento Ligamento inguinal. inguinal. Aquí tenemos la puerta posterior. El anillo inguinal profundo. Profundo. Y acá el anterior. Anillo inguinal superficial. Superficial. Ya ven, ya saben anatomía de esto y ya saben cirugía. ¿De acuerdo? Chicos, unos tromes son ustedes. En la mujer, lo único de simple que tiene la mujer es el cordón espermático, ¿de acuerdo? Porque después todo lo demás lo tienen complejo. Pero aquí hay ligamento redondo, vasos funiculares, rama genital de nervio genitocrural, nervio abdomino genital menor y las mismas capas de las fascias que el hombre, pero menos diferenciadas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. La aponerosis del oblicuo mayor, a nivel de la región inguinal, la aponerosis del oblicuo mayor constituye la pared anterior de conducto inguinal. Estamos repitiendo prácticamente, ¿no? Además da origen a 3 estructuras. El ligamento inguinal de Popar es modificación de la aponerosis del oblicuo mayor. El ligamento lacunar de Gimbernat, que le dije ese triangulito, también es una modificación de esta aponerosis del oblicuo mayor. Y el ligamento inguinal reflejo de Coles, que no se les ha enseñado ahorita, se lo vamos a ver acá en una figurita. El anillo inguinal superficial, que uno imagina que es redondo, no es redondo, es triangular en realidad, ¿de acuerdo? Esa es la forma que tiene. Tiene un pilar interno, un pilar externo. Bueno, esto no tiene mayor importancia, ¿ya? Pero esto de acá es la forma, esta es la aponerosis del oblicuo mayor, ¿de acuerdo? Y tenemos esta modificación. En fin.
Después tenemos el ligamento inguinal de Popar, que ya hemos dicho que es una condensación de la aponeurosis del oblicuo mayor, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. En sus 2 tercios externos se adhiere firmemente a la fase del músculo iliosoas subyacente, que está abajito, ¿no? ¿De acuerdo? O iliosoas o psoas ilíaco, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, aquí nuevamente tenemos la aponeurosis del oblicuo mayor, que al descender en la parte de abajo tiene la pared anterior, pero su deflexión constituye el ligamento inguinal y también aquí abajo el Cooper y el Gimbernat. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta ahí vamos bien. Nuevamente lo que les decía, está aquí la condensación, ya les enseñé este dibujito. El tendón conjunto es una estructura motivo de controversia. Scandalecki refiere que debe llamarse zona conjunta y no, ya que no es un tendón. En fin, pero siempre la costumbre de llamarle tendón conjunto, nosotros le llamamos tendón conjunto, mal dicho tendón conjunto. Existe entre el 5 y 30% de sujetos, en realidad así, la mayoría de veces no es ni siquiera es una zona, es simplemente aponeurosis. Estructura de fusión de la aponeurosis del oblicuo menor y el transverso, sus aponeurosis van en forma conjunta, de aquí el nombre, y se inserta en el tubérculo del pubis. Jóvenes, otra pregunta, ¿qué cosa hace subir y bajar un testículo? El cremaster. El cremaster. Cremaster. Y el músculo cremaster, chicos, es modificación de qué músculo? ¿De cuál de los 3? Apuesten sus tincas. Oblicuo mayor. No. Ya te queda 2. Del oblicuo interno. Del oblicuo interno o oblicuo menor. Pregunta de examen. El cremaster, modificación de qué músculo es? Del oblicuo menor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, perfecto. Sigamos. Ese músculo, chicas, ¿no? Cuando al chico le dicen a ustedes, uy, pucha, que no me baja la regla, ese músculo hace de que se levanten los testículos hasta el cuello, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el responsable. Bien, nuevamente aquí vamos ya hasta que se la aprenda. Pared anterior, oblicuo mayor, fascia transversalis. ¿De acuerdo? Tendón conjunto, el piso acá, el ligamento inguinal. Ustedes ven que esta parte es una zona de debilidad, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y por acá es donde salen las hernias en estas zonas de debilidad. Tendón conjunto, ahí tienen el tendón. El ligamento lacunar de Gimbernat, que es una deflexión también del ligamento de la aponeurosis del oblicuo mayor, es este triangulito que ven entre, la pregunta, ¿entre quiénes está el ligamento de Gimbernat? Entre el ligamento inguinal y el ligamento de Cooper, ¿de acuerdo? Así nomás memorícenlo también, acto de que hay que tener memoria. El ligamento pectíneo de Cooper es una estructura fibrosa acá, no es en realidad un ligamento, ¿no? Es una estructura fibrosa dura, que antes lo utilizábamos mucho para reparación herniaria, hoy ya no se utiliza, pero se utiliza para fijar. Hay otra estructura importante que se llama tracto iliopúbico, cintilla iliopectínea, que muchos cirujanos, inclusive ya maduros o residentes, etcétera, lo confunden como el ligamento inguinal. No es lo mismo. Corren paralelos el ligamento, cuando ustedes, esta es una vista posterior, por el interior del abdomen, ¿de acuerdo? Cuando ustedes lo ven por la parte anterior, ven el ligamento inguinal, pero cuando ustedes ven esta estructura por atrás, no ven el ligamento inguinal, sino que ven miren, el tracto iliopúbico. De aquí, acá, el tracto iliopúbico. O sea, es como si que fueran 2 espaguetis, ¿de acuerdo? Que uno corre junto al otro, ¿de acuerdo? Es como si, ¿cómo les explico? Ya. Es como, yo tengo acá 2 reglas. Uno, perdón. Corren paralelos, así. No se ve muy claro, ¿no? Uno es el ligamento inguinal y el otro es el tracto iliopúbico, ¿de acuerdo? O sea, pero no son uno solo, son 2 separaditos, ¿de acuerdo? Vamos a
Bien. Y esto es importante reconocerlo por acá por atrás. Este es el ligamento, la cintilla iliopúbica. La fascia transversalis, no hay que confundirla con la aponeurosis del músculo transverso, es una condensación de tejido que recubre toda la superficie interna ¿cómo se llama? La cavidad peritoneal, que está antes de llegar al peritoneo. Aquí está con peritoneo y aquí está con únicamente fascia transversalis, ¿de acuerdo? Es un tejido que recubre esa zona. Bien, jóvenes, entonces yo les insistía en que deben de saber, bueno, que esta es la vejiga, el uraco, los ligamentos inguinales mediales, ¿no? Y los vasos epigástricos profundos, ¿no es cierto? Eso ya les dije, ¿de acuerdo? ¿Y para qué nos sirve estas cosas? ¿Para qué nos fastidió, doctor, con este cuentazo de la circulación fetal? ¿Por qué? Porque hay que conocer las fosas inguinales de la pared abdominal para saber cómo las hernias. ¿Por qué? Porque les van a decir las hernias inguinales son hernias directas, indirectas y hernias supravesicales y uno, carambas, escucha, que cómo me aprendo cuáles son las inguinales directas, inguinales indirectas, etc. Entonces, ¿qué resulta? Que existe aquí toda una zona, jóvenes, en la parte inferior. Cuando el ser humano adquirió la posición de bipedestación, a diferencia de los cuadrúpedos que caminan en 4 patas, el hombre se levantó y camina en 2 piernas, y que resulta que la presión intraabdominal recae sobre esta parte. Y entonces esa presión recae sobre las regiones inguinales, y hay una zona de debilidad en donde se puede herniar. Esta zona de debilidad es una zona en forma oval, que va así más o menos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y se llama zona oval de Frouchot. Ese es el nombre que tiene. Ahorita lo vamos a ver. Bien, esto que dice fosa inguinal lateral, la medial y la supravesical, miren, ve que la fosa inguinal lateral, por fuera de las venas epigástricas profundas, aloja el anillo inguinal profundo y la zona de emergencia de las hernias indirectas. No lo van a entender, ¿no es cierto? Entonces, igualito, las fosas ilíacas mediales entre los vasos epigástricos inferiores y el ligamento umbilical medial, zona de debilidad de la fascia transversal, por donde salen las hernias directas. Y las supravesicales entre el ligamento umbilical medial y el uraco. Claro, ya me mareó, doctor. Es por eso que les decía que hay que conocer estas estructuras: el uraco, el ligamento umbilical obliterado o umbilical medial y los vasos epigástricos inferiores. Y bueno, ¿para qué? Para poner 3 zonas. La zona que está por fuera de los vasos epigástricos profundos se llama fosa inguinal lateral. Las que está entre los vasos epigástricos profundos y el ligamento umbilical medial se llama fosa inguinal medial, y la que está entre el uraco y los ligamentos umbilicales mediales se llama fosa inguinal supravesical. ¿De acuerdo, chicos? Por eso les decía yo que hay que aprenderse esta estructura: el uraco en el medio, las arterias umbilicales obliteradas y los vasos epigástricos. Insistiendo entonces en esos de allí, nuevamente tenemos esta fosa se llama fosa inguinal supravesical, por donde salen las hernias oblicuas internas, que son unas hernias muy raras, rarísimas. Yo en mi vida, que tengo más de 30 y tantos años de cirujano, he visto 4. Pero el doctor Hiragata las ha visto. ¿Por qué? Porque mis ojos ven. ¿Por qué razón ven mis ojos? Porque los tengo abiertos, no me vayan a defender. Que su mente sabe, doc. Porque mi mente sabe. Si mi mente no supiera, no la veo. ¿De acuerdo, Karen? Sí. ¿Ya? Ujú. Karen, tú te vas por la calle, te cruzas con Daddy Yankee. ¿Lo conoces? ¿Lo has visto por foto? ¿Lo reconocerías? Claro, doc. ¿Ah? Obvio, Sí. ¿no es cierto? Claro, pero si no lo conoces, pasa a tu costado y ni lo reconoces, ¿no es cierto? Ujú. Eso es lo que pasa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que saber. Entonces, después, entre el ligamento umbilical medial
y los vasos epigástricos están las fosas inguinales mediales. Y esa fosa inguinal medial, por acá salen las hernias directas. Este es en la fascia transversalis, es decir, sale de frente. Y las hernias que salen por fuera de los vasos epigástricos profundos se llaman, que salen, ¿cómo se llama esta fosa inguinal? Lateral se llama, ¿de acuerdo? Salen las hernias indirectas. Si estas se llaman oblicuas internas, estas se llaman oblicuas externas. No, olvídense, esa es una exquisitez. Hernias indirectas, ¿de acuerdo? Chicos, papayita, ¿no es cierto? Ahora entienden. Si lo vemos por delante, entonces, estos son los vasos epigástricos, este es el ligamento umbilical medial. Sí, y aquí está el uraco, la región medial. Si sale entre esto y la zona medial, esta hernia sería una hernia, ¿cómo se llama? Oblicuo internas. Oblicua interna o supravesical, ¿de acuerdo? Chicos, generalmente esto contiene vejiga, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si ustedes cortan esto? ¿Qué? ¿Se van a bañar? ¿De qué? Y no, Orina. de orina. De orina. No hay que cortarlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que meterlo, ¿de acuerdo? Chicos. Ya ven, cuando uno no sabe puede cortarlo. No. Esto lo meten y lo tapan con alguito. Las que salen por dentro de los vasos epigástricos, ¿cómo se llaman? Por dentro. Directa. Hernias directas. Hernia directa. Esto está saliendo a través de la fascia transversal y de la pared posterior, ¿de acuerdo? Y las que salen por fuera de los vasos epigástricos, por el interior del cordón espermático, se llaman Indirectas. indirectas. Natalie, ni Coquito enseña tan bien como yo, ¿no es cierto? Así es, doctor. Hasta César Acuña aprende conmigo, ¿ah? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces ya se acabó la clase. Entonces, chicos, ¿de acuerdo? Por fuera, los vasos epigástricos salen las hernias indirectas. Aquí en medio salen las directas. Y por aquí salen las supravesicales. ¿De acuerdo? Las supravesicales. ¿Ya? Existen unas hernias jóvenes, aquí nuevamente, estamos repitiendo, ¿ya? Y acá con dibujitos. Existen hernias jóvenes en el cual sale, uno entra a operar, entro con esto y me encuentro con esto. Me encuentro con dos hernias, una directa y una indirecta. ¿De acuerdo, Natalie? Sí, doctor. ¿Mixto o en pantalón? Natalie, exacto. ¿Te han llevado a Café 900? Sí te han llevado, ¿no es cierto? ¿Conoces? Todavía, doctor. Todavía, pucha, que chicos, a ver, un voluntario para que la lleve Natalie a Café 900. ¿En qué calle se encuentra Café 900, chicos? María Isabel, creo. Sí, al final de María Isaga, pero esa calle, ¿cómo se llama? Calzón, algo así le dicen a la calle. La calle Calzoncillo, ¿no es cierto, Karen? Ajá, ¿Te han claro. llevado ahí? Sí te han llevado, ¿no es cierto? Vivo sola, doctor. ¿Yo sola? Pucha, Claro. ¿cómo se puede ir sola? No puede, ¿cómo vas a caminar por esos sitios solas? Se llama hernia en pantalón, ¿de acuerdo? Hernia en pantalón, ¿de acuerdo? Porque tuviera que como cabalgando sobre los vasos epigástricos. Cuando le pregunte qué es una hernia en pantalón, es una hernia indirecta con una hernia directa en forma simultánea. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Sigamos ya de largo, ya vamos a acabar entonces. Ya casi todo está dicho. Todo está consumido, consumado, pagado, bebido, ya. Entonces, las hernias indirectas, chicos. El testicular y la persistencia del conducto peritoneo vaginal genera las hernias indirectas. A partir de la semana 28 de gestación, el testículo desciende por el proceso vaginal o conducto peritoneo vaginal hasta el escroto sobre la guía del gubernaculum testis. Estoy ahí, ya esto es puro floro, pero esto lo tienen que saber. Y después, a través, por intermedio de la hidrotestosterona, se cierra posteriormente, inmediatamente después del parto. Pero cuando este conducto persiste, se generan las hernias indirectas. Las hernias indirectas, chicos, son las que más se ven, no es que son las que más se ven. Cuando ustedes vean un niño pequeñito con una hernia en la región inguinal, esa hernia no puede ser directa.
tiene que ser, una hernia indirecta, ¿de acuerdo? Las hernias en los niños recién nacidos y en los niños pequeños son hernias ¿de qué tipo? Indirectas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en pediatría, el 98% de las hernias en pediatría se debe a la amplia persistencia del conducto peritoneo vaginal. ¿De acuerdo? Incidencia es niños 1.5, más frecuente en varones, lógico, y que mujeres, ¿no? Y generalmente la mayoría de las veces es en el lado derecho, 15% bilaterales. En un adulto, cuando uno ve una hernia en el lado izquierdo, busquen otra en el lado derecho, ¿de acuerdo? Son más frecuentes en el lado derecho, pero cuando hay en el lado izquierdo hay que buscarle en el lado derecho también, ¿ya? Los prematuros tienen una incidencia 2 a 3 veces mayor. Aquí vemos el testículo que está bajando, tiene que ir descendiendo hasta aquí y debe de cerrarse, obliterarse ese conducto. Cuando ese conducto no se oblitera, entonces queda atrapado, hay veces acá, y esto produce un hidrocele, ¿de acuerdo? O cuando queda acá, ¿cómo se llama? La hernia persistente, queda una hernia inguinal indirecta, ¿no? Esto es lo normal, que se oblitere. Y cuando se va esto de acá hasta el testículo, dan las hernias inguinoescrotales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, y ahora, como dato interesante, las hernias en los niños pequeños no se operan igual que en los niños, en los adultos. En los adultos vamos a hacer reparaciones utilizando mallas, tenemos que cerrar, utilizar un montón de cosas. En el caso de los niños pequeñitos, lo único que hace el cirujano pediatra es disecar el saquito. Ya saben lo que es el saco es el peritoneo, ¿no es cierto? Disecan el saco y le hacen un nudito en el cuello, en la parte alta, y ahí se acabó, no tocan nada más, ¿de acuerdo? Esa operación se llama herniotomía. Cuando les pregunte, ¿la herniotomía en qué paciente se hace? ¿Cuál es la respuesta? Paciente En pediátrico. niños. En niños, ¿de acuerdo? En niños, sí. En niñas es bien raro, ¿no? Pero puede ser, pero es en niños, ¿de acuerdo? En cambio, la hernia directa, a diferencia de la indirecta, la hernia directa generalmente se presenta en pacientes más ancianos, debilitados, fumadores, generalmente con algunas enfermedades del tejido conectivo, como algunos defectos ¿cómo se llama?, de congénitos, ¿no?, que van con alteraciones en el tejido conectivo, ¿no? Y son adquiridas. El triángulo de Hesselbach, a ver, vamos a ver primero qué es el triángulo de Hesselbach, y nos hemos olvidado de mencionar. Pero generalmente en la pared posterior que hemos visto que hay tendón conjuntos, ese hueco debería ser lo más chiquito posible. Es decir, el espacio entre el techo y el piso debería ser un espacio bien bajito. O sea, el canal inguinal debería ser lo más bajito. Pero cuando está muy alto deja una zona amplia de debilidad, que es como si es que fuera una persiana, ¿de acuerdo? Si ustedes ven esta parte, y en la parte de arribita, de cuenta, en la parte de abajo es el tendón el ligamento inguinal, y la parte de arriba es el tendón conjunto. Si es que está muy abierto, muy separado, deja pasar mucha luz. En cambio, si la persiana está cerrada, no deja pasar. Entonces, debería de estar más cerradito para que no salgan hernias, ¿de acuerdo? Entonces, hay un espacio, jóvenes, que están aquí está visto para atrás, ¿de acuerdo? ¿Se ubican? Acá tenemos el músculo recto, acá tenemos el anillo inguinal profundo, los vasos epigástricos profundos, la cintilla iliopúbica, que por delante es el ligamento inguinal. Entonces, ¿qué resulta? Que esta zona triangular se llama triángulo de Hesselbach. Cuando vienen las preguntas, ¿cuál es el triángulo de Hesselbach? Es el borde externo del recto, la cintilla iliopúbica o ligamento inguinal, y los vasos epigástricos profundos. Tomaron nota, ¿no es cierto? Anatómicamente, bueno, hay los anatomistas un antiguo triángulo de Hesselbach y un triángulo moderno que siempre le van a preguntar por de acá, ¿de acuerdo? Entonces, este espacio es una zona de debilidad por la cual el triángulo de Hesselbach permite la salida de las hernias de tipo indirectas. La pregunta, ¿las hernias directas salen por ¿qué triángulo? La respuesta, triángulo de Hesselbach.
¿De acuerdo? Bien. Las hernias crurales o femorales. Esto es otra cosa diferente. Aquí tenemos el ligamento inguinal de la espina ilíaca al pubis. Acá tenemos el músculo pectíneo, el músculo iliosoas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el van, vena, arteria y nervio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el ligamento de Jean-Bernat, por eso le decía el ligamento de Jean-Bernat. Este espacio que queda por dentro de la vena, por fuera del ligamento ¿de quién? De Jean-Bernat. De Jean-Bernat. Por abajo ¿de qué ligamento? Inguinal. Ligamento de Poppert. De Popar, sí, está bien. Y por arribita del músculo pectíneo se llama anillo crural. Por este anillo crural, jóvenes, por este anillo crural es que salen las hernias crurales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces el ligamento de Cooper abajo, el músculo pectíneo, el ligamento de Jean-Bernat acá adentro, ligamento inguinal de Popar, y por dentro de la vena femoral, ese espacio permite la salida de las hernias crurales o femorales. ¿De acuerdo? Y les decía, yo recuerdo una vez operando con un residente más malo, el residente está acá, ya agarró y cortó el ligamento, no podía reducir la hernia y cortó el ligamento inguinal. Vino el cirujano y lo sacó a patadas del campo operatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque para reducir una hernia crural o femoral, ya en el siglo XVI, imagínense cuándo, un anatomista flamenco llamado Antonio de Gimbernat decía que cuando hay una hernia crural atrapada, lo que hay que cortar es el ligamento lacunar, ¿de acuerdo? Para poder reducir esta hernia. Por eso este ligamento lacunar se llama ligamento de Gimbernat, ¿de acuerdo? Cuando la pregunta es, cuando hay una hernia crural atrapada o femoral, ¿qué ligamento hay que cortar? La respuesta es... Jean-Bernat. Jean-Bernat. El Jean-Bernat, ¿de acuerdo? Corten el Jean-Bernat. No corten el ligamento inguinal porque esto nos va a servir para reparar, ¿de acuerdo? Bien, sigamos, chicos. Entonces, vista por atrás, yo estoy por delante, por detrás, lo voy a terminar mareando. Este triángulo, ¿cómo se llama? Triángulo que está por los vasos epigástricos, el recto y la cintilla púbica o el ligamento de Popar. Hessel, ¿de acuerdo? Aquí tienen la cintilla púbica y aquí abajo tienen ustedes el espacio crural, ¿de acuerdo? El espacio crural. Tienen la vena, la cintilla o el ligamento, el Jean-Bernat, el ligamento pectíneo, el ligamento pectíneo de Cooper, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, y acá tienen ustedes el anillo inguinal interno, o profundo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿esto qué da como resultado? Que en esta zona de acá, comprendida entre el tendón conjunto, el recto por acá, el músculo psoas ilíaco por acá, y el ligamento pectíneo, esta zona oval, por acá salen las hernias directas, indirectas, oblicuas internas, oblicuas externas, y las crurales, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Esta zona se llama orificio oval de Frouchot. Esta es la zona de debilidad por la cual salen todas las hernias. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, antes no servía de mucho, pero ahora modernamente, ¿qué resulta? De que existe el tratamiento por vía endoscópica, es decir, por el interior, por atrás, ¿de acuerdo? Entonces entran los cirujanos laparoscopistas y disecan esta zona, y cualquier hernia que se trate simplemente le colocan una malla grandota acá, y con esa malla grandota acá tapan todititos los huecos. ¿De acuerdo? Y así se se hace una reparación herniaria por vía laparoscópica o también llamada preperitoneal. ¿De acuerdo, chicos? Sí, doctor. Perfecto. ¿Qué más? Hay un Doctor, concepto y esa, sí. disculpe, doctor, y esa malla que se coloca, inhibe la salida de todas las esas hernias. hernias. Sí.
¿De acuerdo? No podría haber la posibilidad de que exista una falla y vuelva a salir una hernia o ya ese es un tratamiento. En general, si es que uno coloca una malla grande y está bien colocada, en teoría no debería de salir, pero como toda obra humana, ¿cómo son las obras humanas? Tienen errores. Imperfecto. Imperfectas, ¿no es Falibles. cierto? Entonces, Ujú. al mejor cazador se le escapa el tiro, ¿no? Hasta el tipo más guapo se le escapa a la chica más bonita, así que también lo mismo pasa acá, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, doctor. en términos generales, por eso dicen de que el error primero es utilizar mallas muy chicas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se utilizan mallas grandes, ¿de acuerdo? Y hay que saber escoger también el caso, pues porque una hernia enorme creo que no lo va a poder contener. Creo que justo me han invitado hoy día para el día 31 de mayo para un conversatorio internacional sobre hernias y como digo, yo tengo mucha experiencia reparando hernias abiertas y no me gusta operar laparoscópicas, las hago cuando son pacientes de convenio y piden, pero en términos generales hay que saber escoger el caso, ¿ya? Yo soy de los que sería así, si yo fuera un sastre sería bien meloso, ¿no? Les hago venir a cada rato y les paro midiendo, bien bacán. ¿Por qué? Porque un traje tiene que ser hecho a medida, ¿no es cierto? ¿No te parece, Karen? Sí, doctor, totalmente. Esto no puede ser un traje que le dé a todos. En cambio, meterle una mallota grandota a todos es hacer así un traje así para todos, no, no Para creo que todos. sea adecuado, ¿ya? Entonces, Ujú. pero de todas maneras, y bueno, el hecho que no me guste a mí no quiere decir que no funcione, esa es la otra cosa que yo he aprendido en mi vida. Hay muchas cosas que no me gustan, pero que funcionan, pero no me gustan, pues, ¿de acuerdo? Ya soy ya medio chocho, ¿ya qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Ya? Pero Sí, doctor. yo creo de que la cirugía no tiene yo tengo el concepto de que la cirugía no tiene por qué ser bonita. ¿De acuerdo, Karen? Tiene que ser Ujú. efectiva. Pero cuando la cirugía, además de ser efectiva, es bonita, en realidad es todo un arte, ¿ah? Y eso es lo que me gusta a mí de la cirugía, ¿de acuerdo? Me gusta operar que sea bien, pero que además se vea bonita. Yo creo es así, ¿de acuerdo? Como las De chicas, acuerdo, doctor. igualito. Muy bien. Un concepto difícil de hacer entender es la hernia inguinal deslizada o hernia inglissade en francés, ¿de acuerdo? Hernia inguinal su contenido, el meso o la víscera forman parte de la pared del saco. Y con esto de acá no me entiende. Son aquellas en las que una parte más o menos importante de la pared del saco de la hernia está constituida por una víscera intraabdominal que se ha desplazado, o decir, se ha deslizado por la parte externa del saco. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Sean francos, pues chicos, no entendieron nada. Porque Tiene yo, un si me órgano lo ponen dentro. así, tampoco no entiendo. ¿Ah? Son hernias que tienen un órgano dentro o parte de un órgano dentro. Justamente es eso, no lo tienen dentro, lo tienen fuera. Por eso no es fácil ¿cómo se llama el concepto? Les muestro mi chompa acá. ¿Ven mi chompa, no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, normalmente las hernias indirectas, mi brazo es una víscera. Entonces, la víscera se desliza por el interior de la manga, por el interior del saco, ¿no es cierto? Aquí está cerrado. ¿De acuerdo? Esta es una hernia, digamos, normal, una indirecta. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Chicos, lo logran ver, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, Una doctor. hernia deslizada es una hernia bien rara, bien curiosa, difícil de entender. Es tan difícil que 2 veces me han llamado a mí del hospital un cirujano diciendo, doctor, tengo una cosa media rara que no entiendo qué está pasando, puede venir a ayudarme. Entonces yo tomo mi carro y me dio hasta allá y resulta que las 2 veces ha sido hernia deslizada. ¿Y qué es lo que pasa? De que aquí mi puño está, como normalmente en una hernia, se mete por dentro. Pero ¿qué resulta en una hernia deslizada? No va por dentro, sino va por fuera, así del saco. Y todo esto se sale.
¿Me entienden, chicos? ¿Y qué cosa se sale? Se sale el sigmoides, o se sale el ciego, o se sale un ovario. ¿De acuerdo? Chicos, yo sé que no me entienden perfecto, pero más o menos me entienden, porque hay Sí, diferencia doctor. entre esto, Sí, doctor, claro. y que yo meta mi brazo por dentro, hay una diferencia, ¿no es cierto? Aquí mi brazo está por el interior, pero sin embargo aquí mi brazo es parte de ese saco, ¿no es cierto? Ujú. Sí, doctor. ¿Ya? Eso se ve. Entonces es difícil. Si cuando ustedes lo vean, entonces cuando lo vean y ya saben el concepto de lo que les estoy diciendo, entonces lo van a reconocer, porque Karen, los ojos no ven, La mente no sabe, doctor. la mente no sabe, así de simple, pues, ¿no es cierto? ¿Ya ves? Ya saben. Entonces ya saben lo que es una hernia deslizada. Aún así, en estos dibujitos que intentan graficarlo, tampoco se entiende. Un día esto voy a hacer un dibujito yo, pero ¿y cómo se trata esto? Uno tiene que disecarlo todo bonito y reducirlo todo en bloque hay que reducirlo todo, y encima hay que hacer la reparación de la pared, pues, ¿no? Es la única forma, ¿de acuerdo? Por eso es difícil de reparar. Bien, región inguinal, vista posterior, abordaje posterior, cirugía laparoscópica de hernias. Les decía, generalmente aprendemos por vía anterior, ahorita vemos unas técnicas, pero hoy en día hay que aprender la anatomía por atrás. ¿Por qué? Porque por el abordaje posterior. Ya les hablé sobre el orificio miopectíneo de Frouchot, que es una zona de debilidad, ¿no? Y ustedes cuando ya han llevado urología, ¿no es cierto? ¿Sí ya llevaron urología? Sí. Ujú. Claro, cuando uno está con la vejiga, está operando, hay un espacio por delante de la vejiga que se llama el espacio prevesical de Rectius. El espacio miopectíneo Frouchot son las extensiones laterales de ese espacio prevesical de Rectius, ¿de acuerdo? Entonces, por esa zona salen las hernias oblicuas internas, las directas, las indirectas y las hernias femorales o crurales. Entonces, por ese espacio, así ese orificio miopectíneo. Si es que uno identifica todo esto y le coloco yo encima una malla, entonces logro tapar toditas las hernias. Con esto de acá también salen algunas preguntas. ¿Qué resulta? Que en esta anatomía, ¿no? Hay que identificar algunas estructuras, y es dentro de esas estructuras tenemos acá el conducto deferente. El conducto deferente, ¿qué lleva el conducto deferente? Chicos, ¿qué lleva el conducto deferentes? Lleva el futuro de la humanidad, pues, ¿no es cierto? ¿O no? Espermatozoides, bueno, Los también. espermatozoides, pues, Ujú. ¿no? Claro, y acá las chicas dicen que al hombre no colabora con nada. No, sí colaboramos, ¿no es cierto? Claro. Este es el conducto deferente. Y estos vasitos de acá, ¿no? Son los vasos espermáticos. Entonces hay algunas estructuras. Este, este triangulito entre los conductos deferentes y los vasos gonadales o espermáticos se llaman triángulo de la muerte o triángulo de Doom. Se los pongo porque les pueden preguntar en alguna pregunta. Aquí no hay que colocar puntos porque nos encontramos con la vena ilíaca y con la arteria. Si colocan un punto van a tener un sangrado horrible, ¿de acuerdo? Se llama triángulo de la muerte, por eso. Y por fuera tenemos entre los vasos gonadales y o el tracto iliopúbico, tenemos el triángulo del dolor. Tampoco hay que meter porque nos encontramos con los nervios, ¿de acuerdo? Antes, cuando se operaba hernias por vía laparoscópica, uno colocaba una malla y lo fijaba la malla con estas cositas que se llaman tackers. Estos tackers son como unos tornillitos que pum, pum, no lo pega la malla. Y si es que colocan un tacker acá en el triángulo de la muerte, ¿qué va a pasar? Se van a llevar los vasos, va a sangrar. Y si es que lo ponen acá, van a tener ustedes dolor con el paciente porque cogen nervios. Hoy en día, chicos, las mallas ya no se aplican así. Las mallas se aplican grandes y se dejan así grandes sin colocar ningún medio de fijación. Y lo último que se está colocando es pegamentos. ¿De acuerdo? Pegamentos. ¿Qué pegamento se utiliza? Se utiliza el cianoacrilato.
¿Conocen el cianocrilato, chicos? No, doctor. ¿No No, conocen? doctor. ¿No? Esto es cianocrilato. Si ustedes ven acá el tris, no conocen el Soldimix El tris, instantáneo. sí. Estos medicamentos El que tris. ustedes les cae una gotita entre los dedos, hacen así, ¿y qué pasa con sus dedos? Se te pegan los dedos, doctor. Te pegan los dedos. Este cianocrilato, claro, que para uso médico, ¿no es cierto? Se utilizan también para pegar mallas, ¿de acuerdo? ¿Ya? No vayan a hacer el intento de experimentar con esto, ¿eh? Bien, en el caso de las reparaciones, ya hemos terminado de contar toda la parte anatómica, chicos, y hemos visto los triángulos y todas esas cosas. Ya saben en concepto cómo se hace una reparación ¿cómo se llama? De una hernia por vía laparoscópica en su concepto. Ahora, para las cirugías para reparar una hernia con cortes, hay dos tipos de operaciones hoy en la actualidad. Antes, cuando yo estaba de interno, imagínense, lo único que se hacían era operar, pero sin mallas. Y esas operaciones se llaman herniorrafías. Rafía es juntar, coser, ¿de acuerdo? Y cuando uno utiliza una malla, una prótesis, se llaman hernioplastías, ¿de acuerdo? Las herniorrafías son técnicas con tensión, porque uno agarra nudos y ajusta. En cambio, las hernioplastías son técnicas libres de tensión, free tension en inglés. ¿Por qué? Porque no ajustan, colocan una malla. Herniorrafías sin uso de mallas, hernioplastías con uso de mallas, ¿de acuerdo? Las herniorrafías o técnicas con tensión son las técnicas más antiguas y se utiliza hoy muy poco en la actualidad. Yo aprendí a operar así hernias de interno, me daba a mí, y utilizaba la técnica de Bassini y la técnica de McVeigh. La técnica de Bassini cose, ya van a entender, el tendón conjunto con el ligamento inguinal con el ligamento inguinal, ¿de acuerdo? Si cosen el tendón conjunto con el ligamento inguinal tienen que ajustar, ¿no es cierto? Técnica de Bassini. Y si es que cogen el tendón conjunto con el ligamento de Cooper, ese ligamento que está más abajo, esa técnica de McVeigh. Esta técnica duele más, es más dolorosa. Y habían otras técnicas más raras, la Rui Parlovecchio, Halste, Potensky, todas estas yo he aprendido. Y hay una técnica complicada canadiense de Schultz que aún se sigue utilizando, que no utiliza mallas y es la única técnica sin mallas que tiene uso en la actualidad. Pero no la usamos acá en el Perú, ¿de acuerdo? Porque no tenemos experiencia haciendo esta técnica. Algunos dicen que da buenos resultados únicamente en manos de estos cirujanos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es una técnica, una herniorrafía o una técnica de contención? Son técnicas muy antiguas que el doctor Hiracata hijo no sabe operarlas porque nunca ha visto, nunca las ha hecho, técnica de Bassini, McVeigh. En cambio, el doctor Hiracata papá, que como es viejo, sí sabe hacerlas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Se entendió, doctor. Y las técnicas modernas, que es lo que se utilizan y va a ver en casi toditita las operaciones de hernias cuando ustedes tengan oportunidad de entrar, en todas las hernias que van a ver ustedes operar, van a utilizar, el cirujano va a utilizar una malla. Y en el hospital más misio, ya sea en las Mercedes, van a utilizar una malla. La hernioplastia son técnicas que utilizan una prótesis para su reparación sin traccionar los tejidos, por eso se llaman libres de tensión. No es nueva, ¿no? Y el trabajo más interesante la hizo este cirujano norteamericano Lichtenstein. Y en la actualidad la técnica de Lichtenstein para muchos sigue siendo la gold estándar de las técnicas de hernioplastías abiertas. Supuestamente yo he visto muchos libros que dicen que hoy el gold estándar de las reparaciones hernianas son las reparaciones laparoscópicas, ¿de acuerdo? Pero mi pregunta es la siguiente. Hoy, si es que nosotros vemos reparaciones laparoscópicas versus reparaciones abiertas, acá en Chiclayo y en el Perú en general se hacen más reparaciones abiertas que laparoscópicas. Entonces, ¿cómo podríamos llamarle gold estándar a una técnica que no se hace en mayor número? ¿De acuerdo? Quizás en otras latitudes sí, pero inclusive en otras partes sé de que por lo menos no se hacen tantas laparoscópicas como abiertas. Tampoco les voy a preguntar, pero ya saben cuál es la situación. Cuando ustedes ya sean cirujanos, probablemente todas las hernias, ya llega un futuro, es lógico, es el desarrollo en el cual ya todas las reparaciones probablemente sean por vía laparoscópica o robótica. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? ¿Me entendieron, no es cierto?
Sí, doctor. Entendido, doc. Muy bien. María Alejandra, ¿vas a ser cirujana tú? De repente, cuando ya tú seas cirujana, ya todas las operaciones van a ser robóticas. ¿De acuerdo? En fin. De las técnicas libres de tensión, la que más se hace es la técnica de Lichtenstein por vía abordaje anterior. Y la técnica de Nyhus, que es el abordaje posterior o perperitoneal. Es decir, esta la reparo por delante, abriendo la aponeurosis del oblicuo mayor y por ahí hago la reparación. En cambio, si es que yo me voy por atrás y expongo la cara posterior abierta y coloco una malla ahí, se llama técnica posterior perperitoneal o técnica de Nyhus. Un buen cirujano debe saber ambas técnicas, ¿de acuerdo? Les voy a enseñar la del Lichtenstein porque es sencilla. Aquí tienen ustedes un abordaje anterior. Aquí tenemos la aponeurosis del oblicuo mayor, la hemos bajado, hemos abierto el canal inguinal. Aquí tienen el cordón. Aquí en la parte posterior, la pared posterior, fascia transversalis, arriba el tendón conjunto y aquí abajo el ligamento inguinal. Esta de acá es una hernia que se viene junto con el cordón, por fuera de los vasos epigástricos. ¿Qué hernia es esta? Indirecta. Indirecta. Directo. Indirecta. La diseco bonito y una vez que la diseco, abro y veo que no hay nada adentro, la reduzco y una vez que ya he reducido, le coloco un punto aquí en el cuello y con eso estirpo el saco, ¿de acuerdo? Una vez que ya he hecho esto de acá, coloco una malla como si es que fuera un baberito, corto la malla y coso abajo al ligamento inguinal y a la parte interna al tendón conjunto. Hago un escote acá para pasar ¿cómo se llama? El cordón y acá fabrico un nuevo orificio interno, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo he hecho esto de acá, ya por acá no hay forma en la cual salga una hernia. Cierro la aponeurosis del oblicuo mayor y ya está hecha la reparación. Aquí una fotito, aquí están colocando puntos en el ligamento inguinal, aquí un escote para que pase el Conducto cordón diferente. espermático, aquí arribita unos puntitos. ¿Sí? ¿Sí? No, doctor, disculpe, se me quedó Ya, perfecto. Aquí ustedes ven cómo están colocando unos puntitos y después acá unos puntitos al tendón conjunto, con lo cual fácil. Esta es una técnica fácil de enseñar, fácil de aprender, fácilmente reproducible, bien hecho, da muy buenos dados, ¿de acuerdo? Es la técnica de Lichtenstein, ¿de acuerdo? Es popular porque es fácil de hacer, ¿de acuerdo? Y también es efectiva, ¿ya? Pero hay que hacerla bien. Y la técnica de Nyhus o abordaje posterior es más difícil de enseñar. Utiliza el principio de Pascal. ¿Qué quiere decir en resumen? Si aquí tenemos la pared y aquí tenemos la parte anterior y la parte posterior y aquí tenemos el hueco, el defecto, ¿de acuerdo? Cuando nosotros utilizamos la técnica de Lichtenstein colocamos la malla por delante, por arriba. Entonces la presión de la cavidad abdominal empuja y puede levantar la malla. Esa es en teoría, en teoría. En cambio, si es que yo en lugar de colocar esta malla por delante, la coloco por atrás, como es en este caso, entonces la presión intraabdominal va a aplastar la malla contra el orificio y va a ser más difícil que recibir. ¿De acuerdo? ¿Se entiende este principio, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Facilito, ¿no? En teoría, las mallas colocadas por atrás son más efectivas. Por eso la preperitoneal es fácil. Uno coloca una malla grandototota, no la fijo y si el hueco está acá, ya no va a cerrar. La presión abdominal va a empujar la malla, ¿de acuerdo? En ese principio. Pero yo no estoy muy convencido de esto así al 100%, puesto que la malla no es un pedazo de triplay, pues, ¿no? No es una cosa rígida, es una tela, se arruga, puede salir disparada por acá, ¿de acuerdo? Pero sí funciona, por eso les decía, no me gusta, pero funciona, ¿de acuerdo? Entonces, aquí uno coloca las mallas y le ponen el peritoneo acá y ya se solucionó. Hay veces también se puede colocar conitos, ahorita lo vamos a ver cómo es, ¿ya? Bien, bueno, esta es la técnica de posterior, no se las voy a enseñar, chicos. Uno abre y la vía de abordaje es diferente. Hay que colocar la malla para atrás y hacerla en una reparación. Es más trabajoso y no se ve tan bien, ¿de acuerdo?
hay pocos cirujanos que hacen en realidad esta técnica, ¿de acuerdo? Porque es difícil. La licencia es fácil de enseñar, en cambio la NIHU, la posterior, es difícil de enseñar porque no se entiende muy bien. Pero sí, un buen cirujano tiene que saber ambas técnicas. En el caso de las hernias crurales o femorales, uno trata de obliterar el anillo, pero ¿qué resulta? De que hay una técnica que se llama la técnica de plug and mesh, o sea, malla y plug es corcho. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Fabrica una mallita como si que fuera un conito, ¿de acuerdo? Chiquito, ¿no? Y ese conito, o puedo fabricar así un corcho, ¿no? Y entonces por abajo diseco yo el anillo crural. Y aquí tenemos el ligamento inguinal, la vena, acá tenemos el ligamento pectíneo, de Cooper está acá, y acá está el músculo pectíneo, y aquí tenemos el ligamento de Gimberna. Entonces reducimos el saco, si no lo podemos reducir, ¿qué cortamos? Gimbernahl, el ligamento de Ligamento de Gimbernahl. Gimbernahl. Lacunar. Ujú. Lo reducimos, la hernia lo metemos, y tapamos este hueco con ese conito, ¿de acuerdo? Ponemos el conito con la punta hacia adentro, y cosemos aquí con el ligamento, con el músculo pectíneo, el ligamento inguinal, el Gimbernahl, lo cosemos. Acá no cosemos con la vena, pues hay que ser bien bruto para meterle un punto a la vena, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Aquí, y ya con eso estamos solucionando una hernia crural, hernia femoral. Y como les decía, hay dos tipos de técnicas laparoscópicas, la TAP y la TEP. No se las voy a preguntar, pero sí, una es transabdominal y la otra es extraperitoneal. Hay ciertas diferencias, ambas se utilizan hoy en la actualidad, más se está utilizando la transabdominal, es más fácil de abordar, la otra es un poco más difícil. Pero en términos generales, recuerden que consiste en colocar mallas por atrás, ¿de acuerdo? Mallas por atrás. Ya no utilizamos tuckers. Miren acá, se coloca una malla grande, y después se cierra el peritoneo, y con eso de ahí solucionado el problema de las hernias. Si es que yo he operado un paciente que vino de Tumbes, tenía un seguro privado, y era de la selección peruana de levantamiento de pesas. Imagínense un levantador de pesas con una hernia inguinal, no le iba a pegar un corte, pues, ¿me entiendes? Si le pego un corte ya le iba yo a debilitar. Entonces, ese es un caso en el cual sí operé por vía laparoscópica, y le hice una TAP, ¿de acuerdo? Por atrás, por vía laparoscópica, le colocamos dos mallas, uno a la derecha, otro a la izquierda, cerramos todo, y la ventaja de las hernias laparoscópicas es de que pues, se recupera más rápido y son menos dolorosas, ¿de acuerdo? Si yo tuviera hernia inguinal, que no la tengo, menos mal, probablemente sí me gustaría que me operen por vía laparoscópica, pero para operar por vía laparoscópica tendría que ir a buscar a uno de mis amigos que tienen mucha experiencia. ¿Por qué? Porque hacer esto en un cirujano que no tiene experiencia, es mejor que me opere vía abierta, que me haga algo que lo sabe hacer bien, a que verdad que me da miedo que juegue muy cerca de mi testículo, ¿no? Entonces no me gustaría eso de ahí, ¿no? No sería buena idea, ¿no es cierto, María Alejandra? Claro, doctor. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con las hernias abdominales muy grandes? Imagínense que tenemos eventraciones. Esto es una hernia ventral o ventración, ¿de acuerdo? Miren acá el tamaño miren el tamaño de esta hernia o esta eventración. Miren, este de acá tenía incisiones, cicatriz, y miren una eventración acá. Miren a este paciente, esta es una antigua incisión que se hacía para apéndices, ya no se hace casi, y miren cómo se ha hecho la eventración. Si lo miren de costado, es esto. Echado el paciente, miren la cosita, ¿no? ¿De acuerdo? Este es ya después de operado. Después de operado ya está, va quedando menos. Miren acá un paciente con una eventración y una hernia. ¿De acuerdo? El mismo paciente, hernia y eventración. Otro paciente con una eventración, vista de frente, y vista lateral. Parece que está embarazada. Miren, esa es una eventración. Esto se ve acá, los intestinos se ve, ¿no? Si es que esto fuera una filmación, se ve como recta.
¿De acuerdo? Bien, ahí se ve rectando, ¿de acuerdo? Después de una reparación, ya viene ahí ya reparado, después de operado, ¿no? ¿De acuerdo? Se utilizan mallas. Miren esta cosa grandota, ¿no? Pero cuando uno tiene hernias muy grandes, jóvenes, cuando uno tiene unas hernias muy grandes,